Agrupación Peronista, La Tercera. Capítulo 2. La Secretaría de Comunicaciones. Señales de soberanía. Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación el 25 de mayo de 2003 y 3 días después firmó el decreto con el que me designaba secretario de Comunicaciones de la Nación. Desde un comienzo tuvimos un objetivo que ya había sido señalado por el general Perón: alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esta fue nuestra carta de navegación, aunque a veces el barco debió transitar por aguas turbulentas. Las funciones de un secretario de esta área consisten en definir las políticas para un sector de empresas cuya tarea principal es brindar servicios postales o de comunicación, ya sean alámbricas o inalámbricas. A partir de la década de 1990, debido al salto tecnológico que se había producido, las empresas de comunicaciones no eran vitales para el complejo de defensa y seguridad nacional, pero sí para la economía. Imaginemos al aparato productivo de un país sin un correcto funcionamiento de sus comunicaciones. Este era motivo más que suficiente para prestar atención al accionar de aquellos empresarios que, por intereses propios, podían llegar a condicionar el funcionamiento económico del país o incluso a generar un eventual boicot. El primer día, una semana antes de mi nombramiento, mantuve una entrevista con el futuro ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina, Julio De Vido. Tenemos complicada el área de comunicaciones, me dijo. Empresas en convocatoria, cánones impagos, de todo un poco. Te necesitamos, sos de nuestra entera confianza. La verdad es que yo nunca había pensado en convertirme en funcionario de gobierno. Por lo tanto, me disculpé alegando mi vocación militante y mis ocupaciones comerciales. Ante mi negativa me pidió: aunque sea, hacete cargo por 60 días, y lo hice. Frente a la perspectiva de una patria amenazada, había cuestiones más inmediatas que nuestra propia vocación. Con él forjaríamos una amistad fluida, sincera y de mutuo compañerismo. Tanto fue así que para la mayoría de los discursos públicos del ministro, como en las épocas de campaña, conformábamos un equipo en el que cada uno hacía sus aportes. Recuerdo el día en que asumí. Julio me había convocado a su despacho para entregarme el decreto del nombramiento y aproveché para preguntarle algo que lo dejó desconcertado. ¿Dónde queda la secretaría? Con la vista errática en un enjambre de terrazas y ventanas, la City, desde el ventanal de su despacho en el Ministerio de Planificación, me señaló un edificio. Guillermo, ahí dice Secretaría de Comunicaciones, respondió. La dirección que figuraba en los registros oficiales de ese entonces era Sarmiento 351, pero cuando llegué al número indicado, me encontré con una sucursal del Correo Central, de pie frente al imponente palacio, donde en ese momento funcionaba la secretaría, y con el decreto en la mano me pregunté cuál de los accesos correspondería a comunicaciones. Busqué por la calle Alem e ingresé por una puerta giratoria, pero enseguida me di cuenta de que tampoco era la correcta, y con el mismo giro con el que había entrado salí del edificio. Al doblar en la esquina de Corrientes choqué con el garage del edificio. El policía de custodia me increpó desde su puesto. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? Soy el nuevo secretario de Comunicaciones, respondí aturdido. Él no supo qué hacer, si venir a mi encuentro, levantar la barrera o llamar a la privada. Entonces salió de su garita y al quedar frente a frente conmigo me hizo la venia. Por fin, al final del garage encontré la puerta de ingreso. Cuando la abrí, agitado, llegaba mi futuro asistente, Antonio Oliveira, quien se ofreció a llevar mi maletín. Pero como yo considero que, salvo en caso de incapacidad, nadie debe cargar mis pertenencias, le di las gracias y decliné el ofrecimiento. Ya en mi despacho, convoqué a la escribana Marta Cascales.
Luego, a quienes serían mis secretarias personales, Ana González, Liliana Manfredi y Ofelia Suárez. En ese entonces, ellas trabajaban fuera del área de la secretaría, pero ante mi pedido como colaboradoras, poco a poco fueron acomodándose hasta lograr cancelar sus compromisos. Sin embargo, en esos primeros momentos debí arreglarme con Antonio y Ofelia. Todos ellos siguen siendo parte de mi núcleo de trabajo y amistad. Formé un equipo de profesionales: la doctora Marta Cascales, el doctor Eduardo Gallo, el licenciado Carlos Lorenzo, el ingeniero Pablo Serioli, el licenciado Oscar Carreras y el doctor Fulvio Madaro en la Comisión Nacional de Comunicaciones. La tarea no fue fácil, ya que la mayor parte de las veces los temas a resolver se superponían, como sucedió en los últimos meses del año 2003, que atendíamos el fideicomiso para pymes del sector comunicaciones, la reapertura de Pirelli Cables, la rescisión del contrato de concesión con el Correo Argentino S.A., el caso de Nahuel-Sat y la posición satelital a colonizar. Además, a pesar de que estaba fuera de nuestra área, nos hicimos cargo del conflicto energético y de la creación de Enarsa. Tampoco 2004 se sería liviano. Cuando el poder se convierte en anécdota. Con las empresas relevantes del sector transitábamos un sendero de confrontación. Era fundamental tener en claro que aquellas que hasta el momento brindaban servicios públicos, como resultado de privatizaciones o concesiones, estaban suscriptas a un proyecto político distante del nuestro y deseaban mantener el estatus de los años 90. Sobre esta realidad tuvimos que empezar a trabajar. Algunas de ellas, con mayoría de capitales extranjeros, atravesaban serios problemas económicos. Telecom Sociedad Anónima había entrado en convocatoria de acreedores y con la deuda más importante del sector privado en la Argentina, alrededor de 3.200 millones de dólares, y Nahuel-Sat, prestador de soluciones satelitales, se encontraba en la misma situación. Y para completar este panorama, el correo oficial, Correo Argentino Sociedad Anónima, CASA, estaba en manos de una empresa controlada por Franco Macri. Sociedad Macri, SOCMA, no cumplía con los pagos del canon acordados en el contrato de la concesión. Aplicar herramientas acorde a nuestra política nacional y popular, con una lógica distinta a la implementada hasta ese momento, nos ayudó a revertir esquemas que, en el pasado, habían conducido a situaciones límite. Una de las primeras acciones fue encarar la demanda de las empresas para aumentar las tarifas de la telefonía fija. Al desaparecer la empresa nacional de telefonía, Entel, los servicios se habían dividido en dos suministradoras: Telefónica Sociedad Anónima, que daba prestaciones en la zona sur del país, y Telecom Sociedad Anónima, en la zona norte. En este contexto, me tocó una primera negociación con la plana mayor de Telefónica. Al encuentro concurrieron, junto con el presidente entrante de la firma, el contador Mario Vázquez, el presidente saliente Miguel A. Gutiérrez, que, naturalmente, había acompañado el proyecto de los años 90 y quien sería designado presidente de YPF por la administración Macri en 2015, y el gerente general ingeniero Guillermo Ansaldo. Pero hete aquí que traían consigo los originales de un expediente iniciado por el gobierno anterior y ya firmado por el ministro Roberto Labaña, que autorizaba un incremento en las tarifas. Hay que tener en cuenta que la reunión se llevó a cabo en mi despacho de la Secretaría, ubicado en el Palacio de Correos, edificio emblemático de una Argentina oligárquica de principios del siglo XX, manejada por un puñado de apellidos ilustres. Mi oficina no se quedaba atrás en esplendor. Lo confirmaban la boiserie en madera noble, la marquetería de los pisos, los muebles tallados y los amplios sillones. Sentados en esos sillones, que hacían las veces de una sala amable, les pregunté por qué tenían los originales del legajo y muy sueltos de cuerpo me contestaron: por precaución sabíamos que el área de comunicaciones cambiaría de dependencia, de economía a planificación, y teníamos miedo de que los expedientes se extraviaran. Por eso solicitamos tenerlos en custodia. En ese expediente, tanto el secretario de Comunicaciones saliente como el ministro Labaña habían autorizado un aumento de tarifas del 10% para la telefonía fija, pero como en el decreto faltaba la firma de Duhalde, por entonces presidente de la Nación, no se había ejecutado. De manera que se debía reiniciar el circuito de firmas, que comenzaba por el secretario de Comunicaciones, continuaba por el ministro debido y terminaba en el presidente Kirchner.
Sin duda, ellos suponían que el trámite sería sencillo, por lo que se dispusieron a escuchar la fecha en que finalizaría el expediente. La certeza se evidenciaba en la posición especialmente relajada, que delataba gran seguridad del gerente general de la empresa. Los codos sobre los apoyabrazos del sillón, las asentaderas ubicadas al borde, la espalda totalmente distendida sobre el respaldo, las piernas estiradas y un tobillo apoyado sobre el otro, de manera que quedaban expuestas las suelas inmaculadas de unos zapatos recién estrenados. Hubo un silencio en espera de mi respuesta. Entonces me incorporé para empezar a hablar. «Los zapatos que usted luce», dije, «que por lo que veo acaba de estrenar, serán viejos antes de que yo firme este aumento. Ese 10%, durante mi función como secretario, nunca se puso en práctica. Debo agregar que ignoro la suerte corrida por el calzado, pero recuerdo que el informe para permitir la suba de las tarifas lo había hecho Ricardo Delgado, en aquel momento analista de Colatina, la consultora de Lavagna. Y también quisiera destacar la proverbial ética de Lavagna al renunciar o pedir licencia en la consultora durante su gestión. Vocación industrialista. En una situación económica difícil, nuestra misión era promover medidas creativas para que se financiara el capital de trabajo que necesitaban las pymes del sector. Con este fin se formó el primer fideicomiso de la Argentina, destinado al desarrollo de las empresas vinculadas con el sector de la comunicación. El convenio determinaba que cada empresa de telefonía fija aportara 100 millones de pesos al fideicomiso. El fondo, administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior, se utilizó como instrumento financiero de préstamo a tasas preferenciales, con el propósito de disponer recursos destinados a que las pymes implicadas tuvieran medios para desarrollar sus planes de inversión y comercialización. En el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios siempre tuvimos la certeza de hacia dónde debíamos dirigir la política. Y la presencia del presidente Néstor Kirchner, tanto en la reinauguración de la planta Pirelli Cables Telefónicos como en su discurso del lanzamiento del fideicomiso, lo reafirmaba. Gestionar asuntos de interés general, coordinando la participación pública y la privada. Esta frase debía marcar nuestro quehacer. En el caso de la apertura del Fideicomiso Financiero Proyecto de Inversión y Desarrollo del Complejo Industrial Nacional de las Telecomunicaciones, se realizó el 2 de septiembre de 2003 en los salones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En las primeras filas del salón de actos estaba el empresariado en pleno. Entre relojes de las marcas más costosas acompañados por trajes impecables, tal es el deber ser de un ejecutivo, sobresalía por su sencillez Paolo Roca, accionista controlante de Techint, acaso el más importante de todos, sentado allí a la espera del presidente. Transcurrido algún tiempo, subió al estrado el presidente Kirchner, pidiendo disculpas por su demora y justificando su retraso por la entrevista que había mantenido con Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Pirelli es uno de los ejemplos del modo en que el Estado asumió un rol articulador. Una vez que conseguimos que las telefónicas cesaran la discusión sobre el aumento de las tarifas y se abrieran a nuestra política, se inició el proceso de reindustrialización del sector. Telecom y Telefónica se comprometieron a no utilizar los cables importados de Pirelli Brasil y a comprar estos insumos en la Argentina. De esta forma, la planta de mataderos de Pirelli Cables Telefónicos, cerrada 2 años antes como consecuencia de la crisis ocasionada por la convertibilidad, pudo reanudar su actividad. El acuerdo fue avalado por el que era, en ese momento, presidente de Pirelli Argentina, el ingeniero Franco Livini, quien viajó a Italia para pedir la autorización de sus accionistas. Regresó con la conformidad de reabrir la fábrica siempre que tuviera la demanda de Telefónica y Telecom. Con esto se consiguió la consolidación de un proyecto que generaría cientos de puestos de trabajo. Una concentración multitudinaria festejó en diciembre de 2003 una de las primeras reaperturas de fábricas. A partir de esta experiencia y con el propósito de intentar reconstruir el tejido industrial, emprendimos un camino de inserción de la Argentina en el mundo. Dejando atrás la ideología de los 90, la recuperación del correo. Un principio de nuestro gobierno consistía en que las empresas que se habían visto beneficiadas
por las concesiones de servicios públicos cumplieran puntualmente sus obligaciones. El correo argentino había sido concesionado por la administración Menem en los años 90 y se encontraba en manos de un holding manejado por la familia Macri. Luego de años de incumplimientos en el pago de los cánones y habiendo acumulado una deuda de más de 900 millones de pesos, en noviembre de 2003 el presidente Kirchner, a través del decreto 1075-03, rescindió el contrato de concesión a Casa y el Estado recuperó el servicio postal básico universal. En un principio se pensó que sería una medida transitoria de 180 días, pero luego se aseguró su permanencia definitiva en el sector público, modificándose la división. A partir de esa decisión, el correo no solo volvió a fortalecer el desarrollo de las intercomunicaciones y las prestaciones postales a nivel nacional, sino que, además, incrementó la calidad de su función social. Durante el primer año, el servicio en manos del Estado registró una ganancia bruta de 99 millones de pesos, con lo cual se desmitificaba la idea que suele relacionar a las empresas del Estado con la ineficiencia. Comienzan las negociaciones. Durante el transcurso de julio de 2003, se inició la negociación con el correo para que abonara los cánones impagos. En este punto, el contrato de concesión era muy claro. El incumplimiento era causa de rescisión. En las primeras reuniones con los directores de Casa, corría un fondo de tirantez, sobre todo por la falta de definición de la empresa, cosa que hacía imposible un diálogo coherente. Más bien se trataba de un monólogo en el que nosotros exponíamos los números de la deuda con la pretensión de que ellos expresaran su voluntad de pago y el modo en que iban a implementarlo. Sin embargo, del otro lado respondían con monosílabos, hasta que en una de esas rondas de acuerdos manifestaron que las negociaciones eran como una partida de póker, donde se habla poco y se observa mucho. Entonces, al finalizar la reunión, junto con los saludos de despedida, les dije: ¿saben? En la Secretaría no somos muy hábiles para el póker, nuestro juego es el truco. Al día siguiente recibí como regalo, de parte de la empresa, una elegante caja de madera, cuyo contenido dejo librado a la interpretación del lector. Era un mazo de barajas españolas, más 13 perdigones. Nuestra indeclinable decisión de recuperar el correo se enfrentaba además a una tensión intragubernamental, ya que el ministro Lavagna no quería avanzar en la anulación del contrato. Leonardo Madcour, secretario de Coordinación Técnica y persona de confianza del ministro, operaba para evitar la rescisión, pues consideraba que una administración del correo oficial en manos del Estado no sería exitosa. Pero el gobierno quería dar una fuerte señal política a los empresarios que incumplieran sus obligaciones. El 19 de noviembre de 2003, a primera hora de la mañana, el presidente Kirchner me entregó en mano el decreto de rescisión. A las 11 me presenté en el edificio Columbia a notificar a las autoridades de la empresa sobre la orden presidencial. Si bien fue insólito que el doctor José Casa me solicitara seguir ocupando la oficina del directorio, se lo concedí, pero dejando en claro que el resto quedaba bajo la tutoría de la unidad de administración creada para tal efecto. En una segunda acción me dirigí al despacho del juez Eduardo Fabier Dubois, que atendía el concurso preventivo de acreedores, para informarle que desde la fecha el correo pasaba a ser administrado por el Gobierno Nacional. A las 7 de la tarde había concluido el procedimiento iniciado por la mañana. El paso siguiente era poner en conocimiento de la nueva situación a los trabajadores de la planta de distribución en Monte Grande. Asamblea con el personal. Salvado el inconveniente con el personal de seguridad de la planta de distribución, que ajeno a los hechos trataba de impedirnos el acceso, junto con los dirigentes sindicales, convocamos a los trabajadores a una asamblea para explicar los motivos del cambio y la futura situación. Ellos inmediatamente estuvieron de acuerdo en acompañarnos en la transición. A sabiendas de que todo cambio facilita la comisión de delitos, pedí una reunión con el responsable del área de seguridad para que se tomaran medidas acerca del cuidado del patrimonio, tanto de la empresa como de terceros, que el correo administraba.
Se presentó entonces un oficial superior del ejército en retiro. Para confirmar su continuidad en el cargo, era indispensable saber si había participado en la dictadura militar. Ante su negativa de haber estado implicado en delitos de lesa humanidad, pasamos a los puntos de prevención en esas primeras horas del traspaso. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, mientras estaba reunido con la gerencia de logística, me informaron que 2 camiones troncales acababan de ser asaltados cuando llegaban a sus cabeceras. Uno en la ruta 9, a la altura del ramal Campana, y otro en la ruta 2, en la entrada a Mar del Plata. Se cumplía lo vaticinado. Entonces pregunté por los responsables del delito, y el jefe de seguridad contestó: «Secretario, ¿cómo voy a saber quiénes son los ladrones?». «Si usted, que es el jefe del área, no lo sabe», le respondí, «¿para qué quiere un departamento y un jefe de seguridad? Entre sus responsabilidades está tomar prevenciones para evitar el delito organizado, y en caso de que se cometa, en un mínimo de tiempo saber cómo y quiénes lo cometieron. En ese punto, dejé a salvo que no era así para los actos de ratería contra carteros». A las 2 de la tarde tuve un informe con los indicios acerca de los autores, pero lo más importante fue que la carga estaba intacta. Durante nuestra gestión no hubo más incidentes, pero aún faltaba lo principal. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, abrir las puertas de las 5.000 sucursales con los fondos necesarios para que los destinatarios de giros monetarios retiraran su dinero. En ese momento no se contaba con una partida presupuestaria como para zanjar el inconveniente. Por lo tanto, se resolvió utilizar el dinero del clearing a partir de los saldos en tránsito entre las sucursales y el Tesoro Central del Correo. Hay que tener en cuenta que una cosa era la administración del correo, en manos de la gerencia de casa, y otra del sector público. Ante esta situación se hizo un balance de corte. Pero, ¿cómo administrar a partir del día siguiente? Si bien existe una estructura de control de correos argentinos en la Comisión Nacional de Comunicaciones, dirigir una empresa de esta envergadura tenía sus bemoles. ¿Quiénes serían las cabezas operativas? En caso de continuidad, ¿se allanarían a nuestros criterios? A las 9 de la noche del mismo 19 de noviembre, convocamos a toda la estructura gerencial a la Secretaría con el fin de darles libertad de elegir si querían acompañar o no a la nueva gestión. Lo hicimos tomando riesgo, porque era gente que respondía a la empresa Casa, pero si no lo hacíamos, correríamos el peligro de sufrir trastornos y colapsos operativos en lo inmediato. Por eso tomé la decisión política de que el personal jerárquico continuara en sus funciones. A las pocas semanas se retiró el director comercial y de marketing, el contador Andrés Horacio Ibarra, quien posteriormente trabajó con Macri, hijo, en la presidencia del Club Boca Juniors. Lo acompañó en su mandato como jefe de gobierno porteño y actualmente se desempeña como ministro de Modernización. Fue el único. El resto, durante los primeros meses, continuó en sus cargos, mirando su accionar. Y cumplieron una honrosa labor, sobre todo el gerente general, Rafael Sardela, que controlaba al gerente financiero y al director comercial y garantizó el buen funcionamiento del correo en manos del sector público. Al día siguiente, el correo abrió con total normalidad. Cada gerente de sucursal quedó a cargo del patrimonio y de la operatoria bajo responsabilidad penal, operación que se llevó a cabo sin incidentes. Este acto dejaba atrás la ideología de los años 90. Fue la primera reversión de un servicio público concesionado que nuevamente pasó a manos del Estado argentino. Después siguió Thales Spectrum, empresa que llevaba el control del espectro radioeléctrico, y luego se agregaron AISA, realizada por el secretario José López, y con otras características, Aerolíneas Argentinas e YPF. En órbita, satélites, industria nacional. Cuando asumí la secretaría, tampoco el panorama con respecto a las comunicaciones satelitales era demasiado alentador. La empresa privada encargada de la explotación de los espacios orbitales y la operación de satélites de comunicaciones, Nahuelsat Sociedad Anónima, que se había constituido en la década de 1990, después de años de plan de convertibilidad, atravesaba serias dificultades económicas. Nahuelsat administraba 2 posiciones orbitales geoestacionarias argentinas, la 72 grados oeste
cuya cobertura abarcaba el cono sur de América y operaba desde 1997 con el satélite Nahuel 1A de fabricación franco-alemana y la 81 grados oeste, que cubría la costa este desde América del Norte hasta América del Sur, con una prórroga otorgada para ser colonizada. Pese a la prórroga, había un incumplimiento que no solo ponía en riesgo la adjudicación, sino que aumentaba la presión que ejercía Gran Bretaña ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, cuya ambición era ocupar esa posición estratégica. Por lo tanto, en este tema no menor, lo fundamental era cuándo, cómo y con qué colonizar nuestra posición orbital 81 grados oeste. Nuestra decisión política de construir en la Argentina el satélite que ocuparía dicha posición llevaría tal vez 2 o 3 años. En consecuencia, al no tener otra opción, en 2003 asumimos pedir ante la UIT un segundo plazo, con las presentaciones y explicaciones del caso. Captar las 12 voluntades de los integrantes de la comisión de la UIT en forma afirmativa era el primer paso. Con el fin de convencerlos, se pidió ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Rafael Bielsa. La Secretaría elaboró y envió por correo diplomático a cada embajador involucrado en esta temática carpetas con los antecedentes y las instrucciones, con el inconveniente de que había países en los que no contábamos con representación diplomática. El triunfo ante las presiones británicas se lo debemos al esfuerzo mancomunado entre la Secretaría y el Servicio Exterior, que trabajaron de tal manera que el comité nos dio un año más para colonizar la posición. Pero en 2004, la situación de Nahuel Sat, Sociedad Anónima, que estaba en convocatoria, se complejizó por la decisión de liquidar la empresa. Para no perder la posición, lo único que podíamos hacer era constituir una compañía reemplazante. Así nació la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, ARSAT. Para conformar una sociedad anónima con mayoría estatal, es necesario redactar estatutos, elevar la ley al Congreso y elaborar la estrategia comercial y empresarial con su plan de negocios. Todo eso requería tiempo, por lo que no había más remedio que pedir una tercera postergación. ARSAT. Ante la disolución de la empresa Nahuel Sat en mayo de 2006, el Gobierno Nacional oficializó la constitución de ARSAT. Se creó a partir de la sanción de la Ley 26.092 bajo la Ley 19.550 y contó con un capital inicial de 50 millones de pesos aportados por el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con un 98% en acciones clase A y un 2% por el Ministerio de Economía y Producción. Se emitieron 50.000 acciones escriturales, cuyo valor nominal por unidad fue de 1.000 pesos cada una, con 3 tipos de acciones, A, B, C. Para cumplir con su objeto social, la misma ley planteaba cómo sería el aumento de capital, preservando las acciones clase A en manos del Poder Ejecutivo. Vale decir que no eran transferibles. Las B se escrituraban y transferían y provenían del financiamiento aportado por el sector privado, teniendo en asamblea 5 votos por acción. Las C eran acciones preferibles, igualmente transferibles, pero sin derecho a voto. Finalmente entró en operaciones el financiamiento aportado por el sector público. Pero lo que nos hacía sentir orgullosos en la Secretaría era la inclusión en el Estatuto Social de la ARSAT, del artículo 4, que marcó como objetivo realizar por sí o por cuenta de terceros o asociados a terceros el diseño, el desarrollo y la construcción en el país de satélites geoestacionarios, además del lanzamiento y la puesta en servicio de telecomunicaciones en posiciones orbitales que resultasen de los procedimientos de coordinación internacional ante la UIT y bandas de frecuencias asociadas con la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y o comercialización de servicios satelitales y o conexos. En cuanto a la infraestructura, ARSAT heredó de Nahuel Sat los derechos exclusivos para operar y comercializar
satélites en las posiciones orbitales 72 grados oeste, 81 grados oeste, la planta de transmisión de Benavides y la mayor parte del personal. Para la elección de sus autoridades, se buscó en el sector a personas que apostaran al desafío de construir una empresa satelital. Como presidente se nombró al ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrieli, y en el área de dirección técnica a Pablo Tognetti, ambos provenientes de la dirección del INVAP, empresa argentina de alta tecnología. Detrás de los apuros y las negociaciones estaba la voluntad de hacer de estas acciones una política de Estado, cuyos resultados se vieron el 16 de octubre de 2014 con el lanzamiento del primer satélite argentino. El satélite Pueblo Peronista 1. Nuestra responsabilidad iba más allá de operar con el satélite Nahuel 1A. Debíamos abocarnos al objetivo principal de ocupar como fuera la posición 81 grados oeste, de gran valor comercial. Perderla significaba ceder patrimonio y soberanía. Dado el corto tiempo otorgado por la UIT, había una única manera de lograrlo: alquilar un satélite. Una sola transmisión bastaba para que la posición quedara colonizada por nuestro país. Por lo tanto, el desafío era conseguir un satélite de comunicaciones geoestacionarias que ya estuviera en órbita. Las opciones eran escasas. Giraba en la órbita venezolana, sin uso, un satélite de una empresa canadiense, el ANIC-2, cuya vida útil estaba a punto de finalizar. Pero no solo había que alquilar el aparato, sino que, además, este debía contar con combustible suficiente como para que pudiéramos llevarlo a nuestra posición y, como exige la coordinación internacional, dejar la cantidad necesaria del carburante para que, ya inútil, pudiera desplazárselo a la órbita basura, un limbo donde conviven los satélites en desuso, cuyo traslado es una responsabilidad compartida entre el país locador del satélite y la empresa dueña de este. En caso de incumplimiento, la sanción sería el retiro de la posición orbital. Las arduas discusiones con los canadienses eran inevitables, ya que, obviamente, el que tiene el satélite quiere cobrarlo por encima de su valor real, pasando por alto que estuviese a punto de caducar. Ellos sabían que, para nosotros, era indispensable. Debíamos preservar una de las posiciones orbitales más deseables. Los canadienses comenzaron pidiendo $25 millones por el ANIC-2. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba en la misma situación, pero no enfrentaba los problemas de presupuesto que nosotros teníamos. El comandante había comprado un nuevo satélite con el que ocupó su posición y nosotros, cuando finalmente se nos estaba venciendo el plazo, nos encontramos con un único satélite para ocupar nuestra posición, el viejo ANIC-2, que aún giraba en la órbita venezolana. Así, no solo negociamos con Canadá, que evaluó que quedaba combustible para hacer la travesía, sino también con Chávez, que tenía la exclusividad de uso del ANIC-2. El comandante accedió por $2 millones. Cuando ya casi habían cerrado las negociaciones, los canadienses pidieron un sobreprecio debido a un incremento en el valor del combustible. Sería tedioso contar paso a paso las discusiones sobre el precio de algo que estaba a punto de caducar, pero la conclusión fue que para la Argentina todas las operaciones, incluidas Venezuela y Canadá, tuvieron un costo de $2 millones. Conducir un satélite que se encuentra a casi 36.000 kilómetros de distancia tiene sus dificultades. Estos aparatos constan de 4 motores apareados de tal manera que a la acción que genera la explosión de gases de cada motor al encenderse le corresponde una reacción que lo hará desplazarse por cada punto orbital. Al prenderse, expulsa gases, utilizando las reservas de combustible, y desplaza el satélite hacia el lado contrario al encendido. Finalmente, el mismo día que se vencía el waiver, el perdón, que nos había dado la UIT a las 8 de la mañana, es decir, 4 horas antes de que finalizara la prórroga, el ANIC-2 efectuó la transmisión. Para dar veracidad a la colonización de la órbita, la señal debía ser captada por lo menos en 3 estaciones terrestres. Cuando la señal de nuestro satélite se recibió, fue un día de júbilo para la Secretaría de Comunicaciones. Finalmente, habíamos preservado la posición 81 grados.
Sin embargo, en una Argentina convulsionada, el hecho ni siquiera mereció una nota en un diario. Nuestro equipo llamó al satélite PP, Pueblo Peronista, PP1 SAT. Habíamos salvado la posición satelital. El siguiente paso era transformarla en un buen negocio. Desarrollar y construir nuestro satélite. A fines de 2005 viajamos a China junto con una delegación del gobierno argentino para discutir diversos temas. En lo personal, mis objetivos eran los siguientes. El primero era la posibilidad de que se radicara en nuestro país la empresa Huawei, de origen chino, que producía equipos de comunicaciones. El segundo y principal consistía en un acuerdo con la República Popular China para que nos proveyera de las partes que necesitábamos para construir un satélite propio y para su posterior lanzamiento a través de un vector chino. Los montos que las empresas internacionales presupuestaban por la totalidad de la operación alcanzaban la suma de $400 millones. Los materiales que nos ofrecía ese país constaban unos $160 millones y su lanzamiento unos 80 millones. De modo que una contratación con China nos ahorraría de 240 a 250 millones de dólares. La negociación preliminar concluyó en Pekín un viernes. El lunes siguiente, a las 10:30 de la mañana, recibí un llamado en la secretaría del agregado económico de la embajada estadounidense solicitando hablar conmigo. Cuando le pedí que acordara una reunión con mi secretaria, me contestó que el encuentro tenía carácter de urgente. A la media hora, el funcionario estaba en mi despacho. No hubo prolegómenos, fue directo al grano. Comenzó diciendo que la negociación que acabábamos de hacer en China no era una buena idea. Eso significaba que, incluso cuando las tratativas habían sido en absoluta reserva, yo aún no le había pasado el parte a mi superior, el ministro debido. Me parecía más prudente informarlo personalmente. Los norteamericanos ya estaban enterados. Me explicó que la compañía internacional aseguradora de la industria espacial no se hacía cargo de los satélites de comunicaciones, fabricados con partes chinas. Por lo tanto, si fallaba al prestar el servicio o durante el lanzamiento a través del vector chino, no había posibilidad de recuperar lo invertido. Hay que considerar que un satélite geoestacionario está, como se dijo, a 36.000 kilómetros de altura. En definitiva, simbólicamente, el planteo era que un país occidental no podía hacer un satélite con partes chinas, y menos aún usar un vector de ese país para su lanzamiento.